Señores, muy bienvenidos sean a Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía. En nuestro gran interés en esta cruzada de mantener, digamos, un diálogo completamente orgánico con nuestros invitados y que este diálogo le lleve a ustedes información de valor, especialmente en un mundo que aparente estar tan abrumado de tanta información. Y no muchas veces esa información que recibimos, digo yo, no es tanto información, sino opiniones que van revestidas de intereses muy particulares. Aquí hacemos el intento siempre y cuando entendiendo que podemos cambiar de opinión en un futuro, tratando de llevarnos de lo que la ciencia o la observación va arrojando, de cómo podemos vivir mejor en muchos aspectos. Tratamos de eso mismo, de que sea simplemente un café, una copa de vino, una puesta al sol, por decirlo de esa manera, donde podamos tener un diálogo abierto con nuestros invitados. Y te doy la bienvenida a ti, Francesco. Obvio. Hoy tenemos a mi mejor amiga, Claudia López. Es un comentario que puede crear roncha. Roncha, sí. Un poquito. Por suerte, Patricia no sé si ve el podcast todos los días. Pero Bueno, esperemos. pero nada. Claudia, yo te quise invitar porque hace un tiempo estábamos hablando y tú me dijiste que tú estabas estudiando nutrición culinaria. Me gustaría, tú sabes, que tú nos digas primero qué es nutrición culinaria y qué te llevó, o sea, qué te hizo interesarte a estudiar eso. Tú sabes que tenemos muchos años conociéndonos. Sí. Yo sé que siempre te ha gustado la cocina. Tú siempre has tenido interés por los ejercicios. Tú has corrido, has hecho CrossFit. O sea, ¿qué te llevó a querer estudiar? Yo creo, y me perdono, Francesco, ¿qué es nutrición culinaria? Exacto, sí, eso es lo Eso primero. es lo más importante porque, por ejemplo, dentro del esquema, yo sé que hay sus super especialidades o digamos que también enfoques que quizás bajo una misma raíz permiten llevarlo a diferentes planos. Por ejemplo, tanto si la nutrición del deportista o la parte clínica o la parte qué sé yo cuánto. Y dentro de todas estas vertientes que hay que definitivamente aportan valor a la sociedad, y más en un mundo que tenemos digamos que una super o sobreabundancia de comestibles. Hay personas que van viendo la importancia de hacer ciertos cambios significativos en la vida de cada quien para apostar a una mejor vida. Sí. Entonces, quizás creo que el principal punto de partida sería ¿qué es nutrición culinaria? Claro. Pues fíjate, nutrición culinaria básicamente es tomar las mismas comidas que uno prepara siempre, pero volverlas más sanas, más nutricionalmente densas. Tú lograr que cada uno de los ingredientes que tú colocas en eso que tú preparas, ya sea una lasaña, unas habichuelas, una carne, tú busques todo aquello que ayuda a que se asimile y se absorba mejor en tu organismo. Básicamente es eso, es lograr cómo tú cambiar las recetas. Si yo puedo coger una receta de un bizcocho, ¿verdad? Tengo harinas. Entonces yo busco sustituirlas, por ejemplo, por harina de almendra, por leches de nueces. Trato de crear una receta nueva que sea buena, que no sea algo que sepa paja, por ejemplo, que sea una comida que tú sientas, uy, qué rico, qué buen bizcocho, pero que a la vez te nutre, te alimenta. Todo lo que tú tienes dentro de ella te ayuda de alguna manera a proliferar en salud, a crecer en salud, que se vuelva cada vez más denso nutricionalmente para ti. O sea, que sería como una forma de coger las comidas, vamos a decir, culturalmente, o sea, lo que yo suelo comer, ¿verdad? Y en vez de cambiarme totalmente mi alimentación, sino adaptar mis comidas, vamos poniéndolo en un ejemplo como un país, ¿verdad? Aquí hay una cultura de que el plato del día es arroz, habichuela, carne y ensalada. Adaptarlo a una versión más sana. Exacto. Eso es básicamente... Básicamente, si por ejemplo cojamos las habichuelas, el clásico plato que se hace aquí, la habichuela, ¿cómo tú la vuelves? Tú sabes que hay muchas personas que les cuesta digerirla, que le caiga bien, que no le cause distensión. Entonces, ¿qué yo busco hacer? Es cómo lograr que esos frijoles me caigan mejor.
Entonces yo empiezo a remojarlos la noche antes, enjuago esa agua, además de remojarlo, yo lo que utilizo son, por ejemplo, le pongo condimentos antiinflamatorios, yo le pongo cúrcuma, le pongo incluso hasta jengibre a veces, la varío, que no me cambie mucho el sabor de la habichuela en sí, pero que sí me sirva, me caiga mejor, me siente mejor. Por ejemplo, yo utilizo el kombu, que es una alga marina. Ese kombu tiene una propiedad que es que cuando yo lo pongo a hervir con el agua, todos esos oligosacáridos, esos azúcares que hay en las habichuelas, que son las que realmente crean esa inflamación o esa distensión, son absorbidas y todos se vuelven más digeribles para mí, me caen mejor. Entonces, todo es como buscar qué ingredientes tú puedes agregar a la comida que ayuda a que eso se digiera mejor. ¿Cómo se llama? Kombu. Kombu, Kombu. el kelp. Ajá. Okay. O sea, para ver si voy entendiendo, porque el concepto, y me fascina muchísimo lo que tú estás diciendo, porque si lo podemos llevar, por ejemplo, a la filosofía, digamos filosofía o metodología, porque es una forma de ver la comida, a diferencia de personas que son muy exitosas y creo que transfieren mucho beneficio para la población y sus seguidores, que se van, por ejemplo, no lo llamemos al extremo, porque también, por ejemplo, hay personas que podrían decir que estar fuera del esquema de ellos, estar en el extremo también. Hay gente que promueve una dieta cetogénica, que solamente lo que hace es sacar los azúcares. Otra gente que busca una cetogénica saludable, que evitan alimentos inflamatorios. Otra persona que combina la cetogénica con ayunos para también reducir tal y tales cosas. Algo que yo puedo ver entonces, lo que tú estás en tu propuesta, es el hecho de que podemos incorporar la alimentación tradicional en función a lo que serían, por ejemplo, las inclinaciones culturales, los gustos, pero sabiendo, digo, eso lo digo yo porque aún comenzamos en la conversación, de que hoy en día hay muchos alimentos, por ejemplo, que ya se ha perdido esa parte tradicional, no digamos ancestral, pero sí tradicional, de quizás unas cuantas décadas atrás, no sé, 5, 6 o 7, donde en muchos lugares pero se reconocía, en el caso de las habichuelas, de que en realidad caían mal. Entonces por eso se desarrollaron estrategias como por ejemplo el remojo en agua, que lo que hace es comenzar un proceso de germinado para reducir el impacto de los antinutrientes. Y las personas hoy con la forma de vivir tan rápido, entonces han quizás brincado esos procesos para hacerlo lo más rápido posible, lo cual tiene una transferencia desfavorable a la salud. Exacto. Entonces digamos que tú lo que estás haciendo es el estudio de estrategias, el cual permita implementar esta alimentación que da tanto placer y que también es parte de nuestra cultura, el cual le podamos reducir o minimizar casi a su mínima expresión, por decirlo de esa manera, esa parte dañina de nuestro cuerpo, me imagino. ¿Es eso? Correcto. Okay. No, y al mismo tiempo maximizar la nutrición. Porque tú me estabas explicando también fuera de cámara cómo tú ligas... O sea, ingredientes para aumentar vamos a decir, el valor nutritivo del alimento. Sí, con Francesco, por ejemplo, estábamos hablando ahorita de mis hijos, que digo yo, a veces, ¿sabes? Como dicen, que casa de herrero, cuchillo de palo, exacto. O sea, en mi casa nadie come como yo como. Yo vivo luchando con ellos para que realmente... Y le digo, mira, mi hijo varón no come... No sé, porque no come ni una fruta ni un vegetal. Pero ¿qué yo hago? O sea, yo cojo la carne molida, que trato de comprarla, tú sabes, lo más sano posible, que trato que sea que venga de una buena fuente, pero entonces yo le relleno la carne molida con la mitad, le cojo media libra y la otra media libra es una cabeza de coliflor de baratá, un paquete de hongo, le meto cuantos vegetales yo encuentro y él se lo come, no se entera que lo comió y parece carne molida. Entonces busca cómo tú, las comidas de todos los días, las haces más nutricionalmente densas y sustanciosas para que te beneficien a ti, en todos los aspectos. ¿Esa escuela de dónde viene? O sea, porque es la primera vez que yo escucho eso. Exacto. O sea, ¿de dónde viene la parte de nutrición culinaria? Pues mira, yo la encontré, yo la descubrí a través de la medicina funcional. Yo sigo un médico funcional hace muchos años que vive en Canadá, en Toronto, y su esposa. ¿Cómo se llama? Él se llama Josh Gitalis. Y su esposa, que es Megan Teltner, que es la que fundó esta escuela, ella sufrió de Crohn's, o sea, se la diagnosticaron con Crohn's disease, con la enfermedad de Crohn's, y los médicos literalmente le dijeron como que, mira, ya tú vas a tener que vivir pegada a un medicamento que solamente te va a ir degenerando cada vez más, o sea, tú no vas a salir mucho más adelante con esto. Y ella dijo, no puede ser que esto sea mi vida de ahora en adelante. Entonces ella es nutricionista clínica, y empezó a indagar con el esposo a través de la alimentación funcional que ella tenía que sacar, poner, de manera que
ella se pudiera empezar a sentir mejor. Entonces ella dejó el trabajo que hacía, empezó a comer comidas orgánicas, a ver cómo ella maximizaba los nutrientes, la alimentación, y ella fundó The Academy of Culinary Nutrition en Toronto, en Canadá. Y La con Academia ella, de Nutrición Culinaria. Ujú. Y con ella es que yo me he venido en ese aspecto preparando y formando, sí. ¿Qué tiempos tiene? Ya yo tengo 6 años o sea, dedicada completamente a la nutrición culinaria y ejerciéndola para mí, para mi familia y en mi casa y con todo el que puedo hablar y decirle que... ¿Pero tú fuiste allá o pues, los cursos son online? Yo fui allá y también es en línea, su mayoría, porque esto comenzó conmigo en la pandemia un poquito antes y casi todos los cursos son en línea, casi todos son en línea. Okay. ¿Sabes que lo interesante cuando tú comienzas a hablar de esto? Yo tengo ya muchos años que comencé a estudiar, claro, en la parte de participación en módulos de educación continua y tomé el taller básico de medicina funcional que se llama, en el Institute of Functional Medicine, el Instituto de Medicina Funcional, que se llama Applying Functional Medicine to Clinical Practice, que es una semana completamente de educación bastante intensa para médicos para introducirse en la perspectiva funcional. Y es chulísimo porque, claro, o sea, te digo, es una agenda impresionante. Tú comienzas a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Incluso los almuerzos son patrocinados por diferentes marcas de suplementos o laboratorios que hacen estudios funcionales. O sea, la excusa es, te patrocinamos un almuerzo, pero te damos una charla en el almuerzo. Quiere decir que no para la educación. Y entre las cosas que se veía en el aspecto funcional, para ir a la parte tuya, se hablaba de la salud oral para el asunto de la inflamación de las arterias, si lo tiene que ver con el corazón, la inmunidad. También había cursos que te hablaban, por ejemplo, de los ritmos circadianos, te hablaban de todo. Y había un módulo muy especial que fue lo que a mí me llevó digamos que a motivarme esa parte del estudio, los alimentos que me impactan en tu inmunidad y tu salud, lo que se llaman dietas de eliminación. Y definitivamente algo que yo, y en el momento no lograba entenderlo, porque tú siempre vas, bueno, digo yo por mi experiencia, las personas van a buscar en función de una necesidad muy particular que tengan. Y yo cuando comencé a estudiar eso, pues estamos hablando hace eso ya 16, 15 años atrás, pues yo tenía, que te digo, no sé, 39, 40 años de edad en ese momento. Y en realidad no era como una necesidad imperante para mí. Sí me cuidaba, pero no entendía como directamente la relación entre el intestino. Sí, lo había leído, pero no se me podía manifestar a mí en ese momento, porque la mayor parte de mi alimentación siempre ha sido muy ancestral, o sea, cosas no procesadas, no como en la calle. Pero a medida que fui avanzando en el tiempo, incluso por la recomendación y sugerencia de algunos libros de algunos colegas o personas que conocían esos cursos, comencé a leer. Como por ejemplo Cerebro de Pan, muchísimos libros que son muy interesantes, que te hablaba de los oligosacáridos y cómo estas sustancias que permean por un intestino lastimado pues crean inflamación que comienzan eventualmente a crear daños o alteraciones en el equilibrio del sistema inmune y trae enfermedades autoinmunes como Crohn, múltiple esclerosis. Incluso ya se ve como casi todas las enfermedades que conocemos como crónicas tienen un fondo o digamos que una etiología realmente autoinmune en cierto grado, ¿tú me entiendes? Y la verdad que me fascina mucho porque eso que tú estás haciendo, te voy a explicar porque me llama mucho la atención ahora que lo estoy conociendo contigo, porque casi siempre la dieta de eliminación lo que hace, como la conocí yo en principio, era en función a ciertas bases de análisis donde se demostraban cierta sensibilidad o alergia a alimentos y teniendo de ti un historial de la alimentación que tú habitualmente tú haces, porque ellos basan este fundamento en que nosotros evolucionamos comiendo alimentos por estaciones, donde cuando hay estaciones, el comer el mismo alimento de forma repetitiva crea inflamación. O sea, repetir siempre lo mismo crea inflamación. Por eso es que en la evolución, o digamos una perspectiva evolutiva, se comía algún tipo de, inclusive de fuente energética de forma estacionaria. Por ejemplo, en temporada de abundancia de frutas, pues prácticamente se reducía mucho la ingesta de proteína animal y eran más frutas y verduras, pero luego cuando venía la temporada de otoño-invierno, que no había nada, pues entonces se comía menos frecuente, pero una alimentación mucho más densa calórica, con carroño cacería, es lo que se hacía habitualmente. Entonces, esta dieta lo que hacía era, simplemente, si tú comías todos los días, el típico ser dominicano, que es pollo, res o cerdo, pues te cambian a guinea, codorniz, cordero, pescado, o sea, te cambian la fuente del macronutriente como una forma de reducir esa
esa respuesta de rechazo por la excesiva exposición al mismo alimento. Luego, esa es la primera parte, la segunda es con los análisis, pero más luego, y eso es mucho más reciente, he visto muchas vertientes de médicos tradicionales convencionales que, llamémoslos así, que han despertado al enfoque fallido de la medicina convencional de cómo curar o prevenir con los alimentos. Fíjate como esa persona que tú me dices a mí, que es la encargada de esa facultad o esa forma de ver la nutrición culinaria, dice, pero ¿por qué yo tengo que estar condenada a tener una enfermedad supuestamente de por vida cuando yo no nací con ella? Exacto. Entonces hay muchos médicos, por ejemplo, tú conoces varios, como Sean Baker, Paul Saladino, no sé, que lo que han hecho es irse al extremo también de lo convencional, pero me refiero al extremo, como el caso de Sean Baker, que tenía, creo que son 7 años. Que nada más come carne. Nada más come carne, o sea, el tipo nada más come carne. O sea, carne, un tipo de 57 años, médico veterano, cirujano traumatólogo del ejército norteamericano, después de creo que 8 años, no sé, de tour, no sé, como médico, se retira, va a Estados Unidos, pero tiene los mismos típicos síntomas del envejecimiento que incluye factores inflamatorios, como por ejemplo desgaste en las articulaciones, dolor, psoriasis, resistencia a la insulina, todo lo que es normal que tuvo una persona de edad en Estados Unidos. El tipo comienza con una dieta cetogénica, mejora algo, perdón, reducción de carbohidratos mejora, luego va a cetogénico full, luego encuentra una página donde hay un grupo de apoyo en Facebook de dietas, gente hace dieta pura carnívora, el tipo se ha dado carnívoro. Y entonces el tipo diciendo, coño, pero según dicen los médicos o lo que dicen el establecimiento convencional o el traditional establishment, yo debería morirme del corazón o de cáncer en poco tiempo. Entonces el tipo en 7 años consecutivos ha publicado su score de calcio, sus marcadores metabólicos y se mantiene una salud impresionante y mejor condición de vida. Claro, estamos, de la forma que lo veo yo, quizás es una respuesta, digamos, de ese estado de muchísimos años sometido a aquellos dictámenes como médico que no te permite pensar fuera de la caja hacia el extremo. Pero lo que me agrada del enfoque tuyo es, igual como lo hago yo, por ejemplo, en mi libro, en la filosofía de Simo Diet, que comenzamos con esta eliminación bastante fuerte para reparación del intestino, comenzamos a incorporar alimentos recurriendo a ese arte culinario tradicional de germinado, fermentado, etcétera. Y, o sea, me siento como tan contento de ver que una persona como tú se monta a bordo de este proyecto de vida, de que las personas deben de entender que lo que tú comes en este instante o te aleja o te acerca a la plenitud de forma inmediata. Y eso está tan alejado de lo que todavía muchas personas, y no entiendo por qué cuando es tan abrumadora la evidencia, aún dicen que no existe tal cosa como alimentos inflamatorios o que lo importante son las calorías al fin y al cabo. No, y que lo diga una persona normal no importa, que lo estén diciendo gente que trabaja en nutrición. Y que supuestamente se educan, ¿tú me entiendes? Porque de una cosa, yo anteriormente no creía en eso. Mi meta anteriormente, cuando yo era fisiculturista más joven, era comer para construir músculo, sabiendo que hay alimentos que construyen, porque son hiperanabólicos. Pero luego cuando yo me di cuenta que mucho anabolismo con los años conlleva enfermedades, o sea, hay que tener un equilibrio en todo. Y como hay personas todavía que suben, quizás de una forma no ni siquiera, como diría yo, que me gusta decir esto, y reitero, yo respeto la opinión de cada quien, porque por eso el mundo es lo que es, y es tan hermoso, el día, la noche, la dualidad, los puntos que no se logran coincidir, pero esa es la parte de la vida que cada quien puede elegir. Pero como personas se abanderan tratando de tener la razón y no buscar la verdad de fondo. Porque al fin y al cabo, como digo yo, lo importante es lo que podemos hacer mientras estamos vivos. Y la verdad que me da mucho gusto, querida, escuchar que tú estás en esto y que ya tú tienes tiempo de estudios y práctica, que es lo que hace el maestro, la práctica, no solamente la lectura. Definitivamente, definitivamente. Tú sabes que gran parte de todo esto es que nos pensamos, yo desde muy joven, como tú dices, siempre he estado pendiente, tú sabes, de uno estar delgado, de la salud, de que sí, que no engorde, que haga el ejercicio, que no sé cuánto. Y llegó un momento que tú dices, ay, pero qué tanta dieta, si hago esto, hago lo otro, y siempre desde que lo dejo uno se pone gordo, o se pone no sé qué. Yo entendí que esto es un estilo de vida que uno tiene que llevar, más que hacer una dieta. Y que depende de cada... Perdóname, con un estilo que libera. Claro. Porque tú haces una dieta de la sopa, o una dieta de 5 días sin comer nada, o una dieta que todo es, no sé, jugos, pues tú estás en un extremo. Me refiero a un asunto, como digo yo, entender las reglas para saber cómo vivir y saber cómo mantener y perpetuar la vida dentro de tener un equilibrio, ¿tú entiendes? No, claro, es que sin equilibrio todo es muy difícil. O sea, es imposible tú decir, no, yo voy a
Hay quien lo hace, como tú dices, el señor que come la carne, pero tú decís, voy a comer solo pan y no voy a comer otra cosa. Llega un momento en que uno se desespera, que como que, ay, qué fastidio. O sea, todo tiene que tener un balance y un equilibrio, pero es como tú entender qué es aquello que a ti te sienta bien, te cae bien, te ayuda, te nutre, te alimenta, pero que a la vez te sientes bien y vivir con ese estilo. Tú sabes, hay cosas que uno ya sabe que son malas, que te caen mal, que no, o que no son buenas simplemente para la salud, como los azúcares o los alimentos procesados. Pero es entender qué como y cómo lo como y de qué manera me siento cuando lo como, porque no todo aplica para todos. Lo que pasa es que hay un punto que tú, o sea, la gente, incluyéndonos a nosotros, porque nosotros no llegamos a la conclusión de la noche a la mañana, hasta que no empieza el proceso de cambio, no se da cuenta que estaba mal. No sé si me explico. O sea, uno vive inflamado Y cree que es normal. y cree que es normal. Cuando uno empieza a hacer los cambios, uno dice, oh, y sobre todo cuando tú haces, por ejemplo, como dice Juan Carlos, tú haces una dieta de eliminación al principio y después tú reintroduces un día algo que te hacía daño y tú te quedas de que, wow, pero Yo me lo comía y no sabía, no me sentía no, mal Sí, cuando me pero lo comía. tú sabes que tú acabas de poner sobre el tapete una perspectiva muy interesante. Yo regresé, como te comentaba, ayer en la noche, de un viaje de 3 días, dando una charla del día completo y un taller de entrenamiento en Ámsterdam, en Omnia, que es un gimnasio de entrenamiento personalizado de mucho nivel. Y parte del primer día fue un curso de nutrición funcional. O sea, entender cuál es la implicación. Y el 50% del taller fue hablando y que la gente, oye, la gente no lo entiende. El impacto que tiene la relación intestino con tu estado anímico. No digamos cerebro, tu estado anímico. Porque, por ejemplo, el que tiene una adicción a una alcohol o una adicción, por ejemplo, a marihuana o no sé, a cualquier sustancia que te crea una dependencia, cualquiera que sea, hasta después de la tecnología, tú no te das cuenta porque ya esa adicción es parte de tu, Parte estado, de ti. parte de tu estado anímico. Si las personas, y yo digo, si las personas, porque, como dice Checo, hasta que tú no logras dar el paso de salir de ese vínculo tóxico de adicción, tú no te das cuenta, porque se ha convertido en tu normalidad. O sea, tú tu no... hábito, tu... No, es que ese es... Hay gente, yo estoy muy bien. ¿Tú quieres salir? No tengo ánimo. ¿Quieres hacer ejercicio? No sé, como que yo estoy en casa encerrado. Estoy cansado. Estoy cansado. Vámonos. No puedo arrancar sin un café. O sea, no puedo. Yo tomo café, me gusta, pero en el momento no tomo café y arranco mi vida normal. Me hace falta porque me gusta el cafecito y tú sientes la diferencia, pero no es una necesidad imperante. Bueno, en el taller yo explicaba que los estudios son concluyentes, o sea, la relación que hay a través del nervio vago entre el cerebro, llamémoslo el primer cerebro, y el segundo cerebro, que es el sistema nervioso entérico. Y la gente lo ve como algo como me inflamé. No es eso. Y en ese estudio que yo publiqué en ese taller hablaba de que la aferencia o el paso de información de uno al otro no pasa en ambos, o sea, de arriba a abajo, de abajo a arriba, no pasa con la misma intensidad. Fíjate como, por ejemplo, un pensamiento o pensamientos que te llevan a la ansiedad, tristeza, dolor, estados, no digamos depresión, pero sí de sentirte deprimido, no una depresión diagnosticada clínica. Esos pensamientos solamente afectan entre un 10 y un 20% lo que pasa abajo. O sea, por ejemplo, yo me incomodé o recibo una noticia, hay un 20% de impulso de arriba abajo que va a afectar mi equilibrio aquí abajo. Pero lo que tú comes afecta entre un 80 y 90% tu percepción de tu realidad, o sea, tu emoción, tu estado anímico. Te lo voy a repetir, lo que yo como va a afectar mi desempeño en el cerebro. Yo le digo a las personas cuando van a mi consulta,
¿Qué pasa cuando tú te das una indigestión? Tú quieres salir a hacer ejercicio, tú quieres salir a bailar, tú quieres conversar. ¿Qué tú quieres? Acostarme. Yo quiero estar sentado. Yo no quiero ni que me hable. Cuando algo te cae mal, o sea, una mala digestión, ¿qué te pasa? Imagínate, si lo ponemos en grados, si esto es no inflamado y esto es ya con una condición autoinmune del intestino, como Crohn, podría ser, o intestino irritable, podría ser, hay grises en el medio. Sí. O sea, hay comidas que tú haces que en lugar de sentirte que tienes ánimo de arrancar porque es combustible, energía, tú sientes un estado de que te tumba Te quiere los breaks. acostar. Eso no es normal. Se ha normalizado porque todo el mundo vive con esa manifestación por la basura que come. O como tú dirías, no es tanto la basura, me imagino, sino ese comestible no pasa a ser un alimento favorable por la forma que lo preparamos. Bueno, Correcto. hay comestibles que Sí, sí, no, que no. están Que no preparados importa cómo y hay tú lo basura. prepares. Y hay basura. No, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que, nos gusta definir Sí. cualquier cosa que venga de la industria alimentaria, que no le llamarse así, sino la industria de crear adicciones con las cosas procesadas que la gente come, asumiendo comida del campo. Me refiero, como tú dices, las habichuelas. Hay habichuelas que tú las sacas del campo y definitivamente, depende de cómo tú la preparas, va a tener un impacto, no solamente que te inflama, no, cómo te vas a sentir. Exacto. Y entonces la gente debería comenzar a entender eso. Por eso es cuando la gente me dice a mí, yo escucho por ahí que no existe tal cosa como alimento inflamatorio. Digo, wow, o sea, qué buena espuela tú tienes para decir eso. Y la pena es que la gente realmente no se da cuenta hasta que es muy tarde, digamos que hasta que no hay una condición real de que tú estás enfermo o que realmente te sientes mal, que te ves obligado a ir a averiguar qué es lo que te está pasando. Tú no te das cuenta y no te interesa salir de ese estado de comodidad, digamos, donde uno se encuentra. No, y generalmente no lo relacionan. No lo relacionan, exactamente. O sea, Exactamente. Tengo tal cosa, yo busco la solución para tal cosa, pero el problema no es ahí, el problema es aquí abajo. Exacto. Y- Y Tenemos- tú usualmente, ¿cómo tú abordas tú? Y ahora yo quiero que tú, el público no está escuchando ahora mismo, nuestra gente que escucha nuestro podcast, ¿cómo tú abordas eso? ¿Cómo tú permites que las personas puedan aprender eso que tú sabes, que tú te has formado ya? Bueno, mira, en gran parte es, obviamente hay que hablar mucho, hay que conversar, tú tienes que, yo en la parte de coach de salud, yo trato mucho de escuchar al otro, o sea, de sentarme y escucharlo y tratar de que esa persona, en la medida que va hablando y va contando, la voy llevando a que me diga, bueno, pero tú te estás dando cuenta de lo que me dices, o sea, tú te comiste esto, te sentiste así, a veces les he sugerido a las personas, ¿por qué en vez de tú comerte esto, no tratamos de cambiarlo por esto y ver cómo te sientes? O sea, yo casi trato de poner a la persona que sienta realmente qué está pasando con él, a que se identifique con qué estoy sintiendo. Muchas veces, a través de sacar alimentos, de irles retirando cosas y ver cómo se siente, la dieta de eliminación es súper importante porque ahí es cuando tú realmente te das cuenta. Es una dieta difícil porque es una dieta estricta, pero es cuando tú realmente te das cuenta de cuáles son las cosas que te afectan. Tú sacando ciertas cosas e irlas introduciendo poco a poco, porque no es una dieta sostenible para tú tenerla toda la vida. Es algo que es temporal. Y ves cómo tú te sientes sin todos esos alimentos que tú sacaste. En principio yo diría que son los más inflamatorios, que vienen siendo las harinas, los procesados, las leches, los lácteos. A algunas personas el gluten, que les afecta más que a otras. Unos tienen sensibilidad, otros simplemente no lo toleran. Retirando esas cosas, las personas en sí empiezan de una vez a darse cuenta cómo mejoran, cómo duermen mejor, cómo se sienten más tranquilos. Tratando de, incluso con regularizar las idas al baño, porque hay personas que entienden que no ir al baño regularmente o estar estreñido es un estado normal. Yo soy así. Exacto. Yo soy así, yo nunca he ido al baño todos los días, pero es importante ir, yo trato mucho de crear conciencia en la gente, de qué es importante, de que realmente es relevante ir al baño todos los días, de sentirte bien, de que no es, lo normal no es sentirte mal, lo normal no es estar inflamado, es siempre buscar que la gente vaya viendo a través de sacar cosas, ¿verdad? De retirar cosas de su dieta e introduciendo cosas nuevas. Muchas veces tiendo simplemente a empezar es con que tú tomas agua todos los días, porque hay personas que no se toman ni un vaso de agua. Y con el simple hecho de agregar agua y decirle, mira, vamos a tratar de tomar tal cantidad de agua diaria y vamos a, quizá tú no haces ejercicio, pero empieza a caminar un poco, media hora, que no es que sea mucho, pero para alguien que no hace nada es bastante. La gente empieza a ver una diferencia y a veces yo pienso que es importante ir empezando dando pasos lentos, pequeñitos,
pequeños pasos para tú lograr un gran cambio. Y trato de comenzar así con la gente, o sea, de a poquito. En estos días me dice la doctora Veridalia, que trabaja conmigo, ella trabaja conmigo en mi consultorio, comenzó como mi asistente, ahora me colabora, colaboramos juntos en la parte de condiciones metabólicas, ella es diabetóloga, Veridalia Fabián. Me dice, ¿cuáles los casos más difíciles? ¿Cuáles son? Digo, usualmente la gente con mucho poder adquisitivo y la gente con mucha edad. La gente con mucho poder adquisitivo cree que todo lo puede comprar, todo lo puede con el dinero. Y viven en una área de comodidad tan impresionante que se vuelven esclavos de esa área de comodidad. O sea, no pueden, ellos encuentran, y yo he tratado como de buscarle un fondo psicológico, y ellos encuentran ya, porque sabes que, digo, no sé si lo sabría, o sea, una opinión mía, aparte leída, estudiada, de que la felicidad podría ser muy relativa, ¿tú me entiendes? Hay personas que su felicidad en realidad, para ellos, es guardar dinero en el banco. O sea, ver su cuenta le da felicidad a ellos. Es una forma de verlo. Y lo aprendí yo también en el sector empresarial, que hay empresarios que son millonarios. Tú dices, ¿para qué quieren más dinero? Que su práctica de poder sentirse que son útiles a la sociedad es crear empleo, por decirte una forma. Y se refleja con mayores ganancias para ellos. Eso no es el tema de hoy. Le digo yo a ellos, usualmente la gente con mucho poder adquisitivo, la gente de mucha edad. Y le digo yo, te voy a decir un ejemplo por qué. Y esto fue verídico, me pasó a mí. Cuando teníamos el gimnasio en Workout en Diamond, yo estaba como, digamos que en mi apogeo, porque además me dedicaba a ser entrenador. Era un equipo bastante, era como el